Buenas noches, ya que han pasado los carnavales, el Día de los Enamorados, etcétera, este programa Debate a 3 vuelve a ocupar las pantallas de ustedes los telespectadores. Y me acompañan en la noche de hoy dos personas que han tenido mucho que ver en la formación, en la lucha de los intereses de nuestra comunidad autónoma, en cuanto que han sido responsables políticos de dos partidos distintos en las Cortes Generales. Doña Belarmina Martínez ha sido hoy presidenta del Grupo Solidaridad, ha sido exdiputada del Partido Socialista, una gran luchadora en todo ambiente, y don Juan García Talavera, jefe de hematología de la residencia sanitaria, ex senador por el Partido Popular, ex consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma hacia el año 1987. Y por lo tanto voy a aprovechar y a poner sobre el tapete, aunque sea de forma simulada, un tema que incluso aparece como rúbrica en nuestro programa, que es el tema de la sanidad. Los ciudadanos suelen quejarse y decir que la sanidad no funciona, sin embargo, los responsables políticos dan un posicionamiento absolutamente distinto. ¿Qué opina usted, doña Belarmina, sobre este particular? Bueno, yo creo que ha evolucionado mucho el concepto de sanidad. Yo creo que la Comunidad Autónoma Canaria tiene un nivel óptimo de atención, sin embargo, pues tiene muchísimos problemas, que a mí me gustaría que los fuéramos un poco analizando y desgranando. A mí me ha sorprendido mucho esas declaraciones que ha hecho la semana pasada, bueno, hará 10 días aproximadamente, la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Sanidad, la señora Julios, cuando dice que el grado de satisfacción de los canarios con la sanidad es del 80 y pico. Me sorprende, yo no sé de dónde sacaría esos datos, porque aunque nuestra sanidad, digamos, no sea lamentable, por poner un término así suave, pero el grado de satisfacción cuando se acude a un ambulatorio, cuando se acude al centro de salud, cuando estás en lista de espera, cuando hablas de la sanidad con la ciudadanía, lo que yo detecto no es que el 85% esté satisfecho. Más bien, yo creo que no, yo creo que hay aspectos de la sanidad que provocan pues mucho desasosiego, como, bueno, pues como es, por ejemplo, una operación de traumatología que tienes que esperar 2 años para que te llamen, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que hablar de la sanidad. Don Juan, ¿usted qué opina sobre este particular? Hombre, yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que ha dicho la contertulia, ¿verdad? Porque primero que conseguir la satisfacción en la sanidad de un 80%, yo creo que eso no se consigue en ningún sitio del mundo, siendo realista, porque no hay nada que preocupe más a los seres humanos que la salud. Y todo lo que se haga por la salud siempre resulta poco, pero cuando realmente lo trasladamos a la situación actual y a la calle, a nuestros hospitales, a nuestros centros de atención primaria, y vemos pues las listas de espera que hay, vemos cómo están abarrotadas las salas de espera, vemos cómo muchas veces se tarda mucho en dar un informe, cuando se ha perdido la humanidad de la silla, el médico en una silla y el enfermo en la otra silla hablando. Pues cuando todo eso se pierde, yo creo que es muy difícil conseguir decir que tiene un 80% de satisfacción la población. Yo creo que eso pues podría ser una encuesta un poco sesgada, por ser un poco fina hablando, y yo realmente analizándola también como en este momento como profesional que estoy en el hospital y que he dedicado toda mi vida a la medicina pública, ¿verdad? Pues yo realmente tampoco me siento satisfecho, o sea, no en el 80% de mí mismo como persona, yo lo pondría quizás en un 50%, en mí mismo. Hay mucho que hacer en Canarias en la sanidad, hay muchísimo que hacer en la sanidad pública, y eso yo creo que es absolutamente necesario que se reconsidere. Sí, por ejemplo, mira, esta mañana en el trabajo a mí se me ocurrió hacer una pequeña encuesta con las compañeras, que somos un montón. Bueno, somos 18, estábamos esta mañana, y les he preguntado el grado de satisfacción que tenían ellas con la medicina pública. Y entonces todas hicieron una diferencia entre la relación con el médico, que decían que era estupenda, con su médico de cabecera, que estaban satisfechas, y que sin embargo no estaban satisfechas con los medios de los que dispone la sanidad pública y muy solidarias con las reivindicaciones de los médicos de que quieren tener 10 minutos por cada paciente. O sea, claro, es verdad que yo me muevo en un mundo
de trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, educadoras, personas muy sensibles a la problemática social, ¿no? Pero salvaban, prácticamente todas salvaban la figura del médico, como no responsable de que no funcione bien la sanidad. Entonces, si el responsable tendríamos que remitirlo a ese ente que es la administración, genérico, dicen en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias que evidentemente ahora vamos a tener, por ejemplo, en materia quirúrgica, la posibilidad de abrir los hospitales por la tarde y les reputa o les inclina el no atendimiento a ciertos criterios corporativos de la clase médica. ¿Eso se adecúa totalmente a la realidad o es una especie de posicionamiento político para poder justificar la insatisfacción? Doctor Talavera. Bueno, vamos a ver, eso es un aspecto muy particular dentro de un contexto muy amplio, ¿verdad? Pero que hay muchos afectados como ciudadanos. Claro, para contestar la pregunta, realmente no son los médicos, es todo, es decir, es todo el sistema. O sea, si se le saca partido de un hospital que se cierra prácticamente a las 3 de la tarde y queda solamente para urgencia, y ahí implica auxiliares de clínica, personal de enfermería, enfermeros, enfermeras y médicos. Y naturalmente eso significa pues un concepto completamente diferente al que se está aplicando aquí, ¿verdad? Y ese concepto tiene que ser, que estoy seguro de que realmente todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Sencillamente lo que hace falta es que se tome una determinación justa y que se apliquen pues las normas que se aplicarían en cualquier otro trabajo o colectivo de trabajo, porque lo que no se puede es pensar de que, o imputar a la enfermería y a los médicos de que no quieren hacer esa jornada, ni mucho menos. Yo creo que está todo el mundo dispuesto. Lo que hace falta es que se tome esa decisión y que tengan presupuestos destinados a cumplir esa función. Todo lo que no sea en ese sentido, pues resulta que a las 3 de la tarde ya no se le saca ese rendimiento que se le tiene que sacar a la medicina pública y naturalmente se deriva pues a otras medicinas que están concertadas y que realmente hacen una función, pero que valdría la pena analizar la otra, valdría la pena muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta el gran amparo legal que existe para que eso no ocurra, porque tenemos la Constitución española, que todos sabemos que nos garantiza la salud para todos los españoles, la Ley de Sanidad del año 1986 por los socialistas, que ha cumplido y cumple unas funciones enormes, la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, aprobada ahora en el año 2003, ¿verdad? Y con el consenso de todos los partidos políticos, y yo creo que esos derechos que tienen todos los ciudadanos para que les garanticen la salud de manera equitativa, de manera igual en todas partes de España, pues que esos derechos se vean, porque de nada vale que estén escritos en las leyes, pero si luego no se perciben, claro, si luego no están en la realidad, esa es la cuestión. Yo creo que se mueve mucho dinero en sanidad. Entonces hay muchos intereses. Yo estuve mirando datos, hay un estudio que he sacado por internet, pero un estudio con datos muy actualizados. Y bueno, lo que refleja es que en Canarias el desvío hacia la privada por parte de la pública, sobre todo en la isla de Tenerife, es escandaloso. Mientras que a nivel del Estado, la media es que un 20% de la sanidad privada, solo un 20%, la sanidad privada cubre solo un 20% de la asistencia en Canarias. En Tenerife estamos en el 37 casi por cien. Y va en aumento y hay 12 hospitales, 12 en la isla de Tenerife privados y 10 en Gran Canaria. Y hay alguna empresa que tiene 6 hospitales, que incluso está internacionalizando los servicios. Bien, una empresa privada tiene todo el derecho del mundo por el sistema que nos rige, ¿no?, que es un sistema capitalista de libre competencia, a tener vamos a buscar el rédito de su dinero y la rentabilidad de su capital, ¿no? Ahora, cuando hablamos de sanidad, yo creo que estas cosas son muy graves, ¿no? Claro, cuando se dice esto, inmediatamente te empiezan a soplar, mira, no digas esas cosas de una manera tan clara, que mira que eres persona conocida, que mañana puedes necesitar algo. Bueno, bien, yo puede que un día tenga que ir al hospital, ¿no? No digo que no.
Pero desde luego eso no me puede tapar a mí la boca como ciudadana, como asistente social, que recibe cada día personas pobres que van y tienen que ir a la pública, y la cantidad de problemas que existen, sobre todo en las listas de espera, ¿no? Por eso yo no me voy a callar, yo no es que me vaya a dedicar a atacar, yo no voy a atacar a Hospitén, yo voy a acusar a los responsables públicos de la sanidad de que estén a la chita callando, pasando cada vez más dinero a la privada, pasando cada vez cuestiones importantísimas de futuro, como pueden ser las nuevas tecnologías, por ejemplo, en la medicina nuclear. Lo que fue en su día que la sanidad privada era algo complementario de la pública y para determinados servicios generales, hoy están acaparando, digamos, las nuevas tecnologías y las más avanzadas y, por supuesto, con dinero público. Entonces, esto se está haciendo como un trasvase y está despuntando la medicina privada en el norte y en el sur de nuestra isla, la medicina privada por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y no se puede tocar ese tema y hablar en serio de crear hospitales públicos, pues es como un disparate. Yo realmente creo que la medicina pública debe de ser lo que es y mejor, y cuando se abre una vía de investigación y de avance tecnológico, la medicina pública debe de estar ahí, porque después en la privada las cosas son mucho más complicadas, ¿no? Entonces yo voy a poner un ejemplo, aunque sea volver un poco atrás. Me decía mi secretaria, el día 6 de este mes fui al Hospitalito con el niño a las 10:30 de la mañana y había 35 niños en urgencias y un solo médico. Es que a veces hay ejemplos, hay pequeños ejemplos que son indicadores de lo que pasa. O sea, ¿cómo puede ser que en el Hospitalito, con este frío, con la situación que estamos pasando, esté un solo médico? Ese profesional de la medicina que tiene 35 niños llorando, bueno, es posible. No los puede atender bien. Primero le tienen que alterar a él, no puede dedicarle el tiempo necesario. Y segundo, yo estoy segura que tenemos pediatras esperando a poder trabajar. Estoy completamente segura, ¿no? Hay paro. Pero bueno, luego iré dando más datos, porque ayer estuve toda la tarde en un hospital, en urgencias también. Planteando desde la perspectiva del ciudadano, uno de los temas que fue un tema, yo diría, conflictivo en el pasado verano, emergiendo de un centro sanitario, fue el tema incluso relacionado por una protesta colectiva de funcionarios del mismo, fue el famoso tema de la sangre y de los bancos de sangre. Yo sé que usted es hematólogo y a mí me gustaría, porque creo que es un tema importante para la opinión pública y que incluso ha pasado un poco soslayadamente, ha intentado que ocupe un desván en la historia. Y en cambio es un tema que es puntual ahí. Doctor Talavera. Antes me gustaría hacer un preámbulo. Yo creo que la sanidad española es una gran sanidad, ¿verdad? Y es una sanidad gratuita, es pública, es universal, es equitativa, es eficaz y es eficiente, ¿verdad? Por lo tanto, se nutre esa sanidad, que está muy bien ordenada y quizás recogida por estas leyes que hablé antes, pues si las cosas funcionaran bien, pues estos recursos privados tendrían que ser complementarios de los recursos públicos, ¿verdad? Y el sistema tendría que funcionar, y funciona en algunas comunidades autónomas, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Entonces, lo que tiene que tener garantizado a todos los ciudadanos canarios es que es gratuita, correcto, estoy de acuerdo, es gratuita. Pero lo que no puede ocurrir es que en este momento no tengan los ciudadanos canarios pues el mismo tiempo de lista de espera que tienen otras comunidades autónomas siendo españoles. Eso no puede ocurrir. Y por eso hay leyes que lo corrigen y aquí tienen el deber las autoridades en que esas situaciones no se produzcan. Entonces, a mí se me ocurre que aquí hace falta pues que un poco que la gestión pues oiga a los colectivos sociales, porque ya la gente está muy informada, la gente entra en internet y sabe muchísimo de sanidad. No solo las familias, lo saben las instituciones, lo saben los colectivos sociales, lo saben los sindicatos, y hay que dar una cierta participación a las personas, a los ciudadanos,
en cuanto a lo que se está planificando en sanidad, ¿verdad? Y si los ciudadanos participaran más, difícilmente luego estarían insatisfechos, ¿verdad? Porque habría un reconocimiento mutuo de los ciudadanos con los gestores, y esa especie de coordinación que se produce, vamos, sería una cosa mucho, no contrariada, sino armónica, estaría armonizada. Y entonces resultaría que es difícil que un colectivo que ha participado en el entendimiento sanitario luego esté en contra de él, pero cuando no se oye ni se escucha ni a las familias, ni a las instituciones, ni a los sindicatos, ni a ninguna persona que esté más o menos versada en temas sanitarios, pues resulta que aparece lo que está apareciendo, listas de espera. Pero esa competencia es una competencia de las comunidades autónomas, no del Estado. Naturalmente, sí, es una competencia de las comunidades autónomas. Y por eso hay leyes nacionales que garantizan la equidad y garantizan la participación de todos, para que todos tengamos la misma sanidad, y las comunidades autónomas tienen que hacerlo, y realmente pues no se cumple. Y el tema concreto de lo que la pregunta que habías hecho del banco de sangre, pues seguimos, eso es un tema, yo creo que de no haber escuchado a los colectivos que entienden de eso, y los que entienden de eso son los usuarios, y los usuarios son los hematólogos dentro de los hospitales. Y si aquí había un banco de sangre que funcionaba pues bien, llevaba 40 y tantos años, yo no quiero decir muy bien porque no quiero echarme, pero es un banco de sangre que funcionaba bien, ¿verdad? Y entonces si ese banco de sangre, que desde que el donante donaba sangre hasta que la recibía el enfermo, todo el proceso estaba controlado en el Hospital de la Candelaria, como hoy está en el Hospital Universitario, que no salió fuera, sino se ha quedado ahí, el extraer de esa sangre y llevarla a la calle Méndez Núñez, y de la calle Méndez Núñez, me refiero a Santa Cruz de Tenerife, todos lo saben dónde está, y en un momento incluso las pruebas se iban a Las Palmas porque no estaba hecho. Todo eso era un embarullamiento tremendo de un procedimiento que estaba todo perfectamente controlado dentro del propio hospital, para sacarlo fuera y volverlo a entrar, producir retrasos, demora, mucho más coste, tremendamente mucho más caro, y para unos resultados, desde luego el principio de la eficiencia se vulnera por todos lados, cuesta muchísimo más, hay mayor inseguridad, amparado en unos criterios que dicen que no, que era para mayor seguridad, amparado en unos criterios erróneos. ¿Por qué? Porque no se ha escuchado a los colectivos, a los usuarios, a las personas, a los especialistas, que son los que realmente están... De todas formas, esto no se comprendió por la población. Y seguimos esta decisión, que es una decisión política, yo digo que es caciquil, porque no tiene ningún sentido que un servicio que ya está instalado y funcionando bien se cierre para darle más poder a otro servicio que además está en otra isla. Se llame la isla como se llame. Yo creo que hay una cuestión que es la descentralización de las cosas, acercarlas al ciudadano, y eso como principio los canarios lo entendemos muy bien, porque estamos diciendo permanentemente que queremos más competencias para el gobierno de Canarias, que Madrid queda muy lejos. Entonces, ese mismo argumento tiene que servir para la descentralización de los servicios. Evidentemente, cuando en Las Palmas pedían la universidad de aquella manera, llevaban sus razones y decían hay que descentralizar, hay que acercar, el coste es muy caro. Sin embargo, ahora se han llevado este servicio y la ciudadanía en general no lo ha entendido. Y yo tengo ahora ya que decir, ¿y cómo es que el presidente del gobierno, que se debe de reunir con la señora Mar Julios muchas veces, ¿no? ¿Cómo es que él no ha roto una lanza en favor del mantenimiento de un servicio que estaba funcionando óptimamente? O sea, no vamos a decir maravillosamente, pero bien, consolidado. Yo no lo entiendo. Y además yo creo que se encarece. ¿Y por qué digo que se encarece? Se encarece porque nuestra asociación, tiene sede en Gran Canaria y tiene sede en Tenerife, ¿no? La presidenta está en Tenerife, la vicepresidenta en Gran Canaria. Y para cualquier cosa tenemos un coste adicional tremendo, bien sea de teléfono o bien sea de correo urgente, las reuniones, todo. Es decir, la descentralización y la coordinación solo por arriba es mucho más económica y puede ser mucho más eficaz. Yo desde luego no lo he entendido, yo creo que, y desde aquí hago una crítica seria, ni se ha explicado a la ciudadanía, ni se entiende, salvo que es ese interés que a veces pasa en una isla o en otra, de acaparar, de controlar, de ahora soy yo la consejera de Sanidad y ahora me llevo esto. Y yo, como soy peninsular, lo puedo decir tan tranquila, yo creo que es una cacicada insularista. Por lo menos a mí, como no me lo han explicado para que yo lo entienda, yo me permito pensar
Y pienso de esa manera. Y desde un punto de vista de la eficacia, el tener ese servicio extrahospitalariamente se despliega todos los efectos, no hay nunca retraso, nunca se plantea ningún problema de atención. Lo pregunto ingenuamente, porque no lo sé. Claro, se produce un retraso enorme. Vamos a ver, en el Hospital de la Candelaria ese servicio está soportado por unas 60 o 70 personas. Y lo que la contrapartida de la calle Méndez Núñez, pues no quiero ser esto, pero a partir de las 8 de la tarde creo que queda una persona nada más para resolver las llamadas que se puedan producir. ¿Eso qué significa? Que el viernes, sábado y domingo la sangre que se extrae el viernes no llega hasta el lunes a la Candelaria, y con el consecuente retraso. Eso se amparó, es la disculpa que tienen los gestores que tomaron esa decisión, para mí equivocada, se amparó en la homologación de las normativas europeas, ¿verdad? Homologar la tecnología, eso es correcto, pero lo que tú no puedes es concentrar los servicios en otra isla, ni concentrar los servicios apartados de los hospitales, sobre todo cuando tanto se habla del problema de la insularidad en Canarias. Claro. Si la insularidad es un coste enorme, pues resulta que aquí para esto no está la insularidad, sino a esto lo que tratamos es de descentralizar. O sea, el hecho es que se tenía que haber hecho también el hospital universitario, y realmente el hospital universitario se ha quedado el servicio como estaba, que tenía una cosa exactamente igual que la Candelaria. ¿Por qué? Porque ahí han sido más cautos y no dieron el paso. Probablemente a la larga, a lo mejor a partir de este programa lo den. igual nosotros ahora pero deben de quedarse como está en el momento, porque realmente lo que se hace en este centro del Instituto Canario de Moderación y Hemoterapia, pues es bastante poco, no aporta nada nuevo a lo que se hacía en la Candelaria. No digo mejor ni peor para no ofender a nadie, pero no aporta nada nuevo, solo más coste, muchísimo más coste. A mí me gustaría dar un dato, si puedo, sí, que yo de vez en cuando voy a hacer como si hiciera publicidad. Bueno, en ese estudio que yo he sacado de internet, pero que es un estudio serio con fuentes todas oficiales, dice que el ratio de médicos por ciudadanos en Canarias está en 304 por 100.000 y en la península en 478 por 100.000. O sea que serían 174 más allí que aquí. Luego carecemos de médicos. ¿Carecemos de médicos, doctor? Es cierto, no solo carecemos de médicos, carecemos de muchas cosas más. Bueno, pero de esto enfermeros, es un dato importantísimo, importantísimo. Claro. Sí. Por de eso, personal sanitario. De personal sanitario, por eso. También las enfermeras, también tengo datos del personal sanitario, y estamos en el mismo nivel. En la península, por cada 100.000 hay 497 en enfermería personal, y en Canarias 380. Estamos un poco igual. Este dato me parecía importante y no me quería equivocar. Incluso de algunas especialidades, como anestesiología, decían recientemente que había que empezar a traer anestesiólogos de otras comunidades, pero luego los exportamos. Estamos exportando a países europeos, ¿no? Pero hay un tema... Los exportamos porque no se les contrata. Entonces, evidentemente, por eso se les envía a la privada, se les obliga a ir a la privada a utilizar bajo costo mínimamente, no salen oposiciones. No salen oposiciones, las plazas son todas contratos anuales o mensuales, porque yo tengo en mi departamento contratos mensuales. Ahora se están... Contratos basura. Claro, ahora parece que me han prometido ya que se van a hacer contratos anual por lo menos, pero son contratos que al profesional le hiere, ¿no? Yo creo que la dignidad humana de un profesional que ha estado en medicina para ser hematólogo, tiene que estar los 4 años de MIRMA, los 6, 10 años formándose, para que luego cuando ya estás formado pues te estén contratando una vez al mes. Yo creo que eso es humillante para el profesional, y la autoestima me imagino también que la tiene que tener. Sí, y luego no se tratan todas las especialidades. Nos queda ya realmente muy escaso tiempo de esta primera parte del programa, y voy a dejar un tema en el aire porque me parece que es todo el tema del tratamiento de los enfermos terminales. O sea, problema en que entra, creo que un doble juego, un problema de sanidad y un problema de servicios sociales. Pero de eso, si les parece, hablaremos en la segunda parte. Continuamos entre los contertulios durante el periodo que habíamos salido a publicidad, hablando de este tema tan apasionante, tan complicado y a veces no siempre atendido, como es el tema sanitario.
Pero antes de continuar, quiero dar nuestro correo electrónico por si alguien quiere plantear cualquier tipo de denuncia. Aparece en pantalla, es debate3@canal8 con número tv.com, al cual ustedes pueden mandar todo tipo de sugerencias. Lo estudiaremos, en lo que podamos atenderle, les atenderemos, y donde no sepamos resolverle, igualmente se lo indicaremos. Y yo decía, al finalizar, en el epílogo anterior, el criterio de que había una etapa donde parecía que conjugaban dos sectores, el sector sanitario y el sector de servicios sociales. Sanidad y servicios sociales incluso fue la rúbrica en algún momento de las consejerías. Y dentro de estos puntos, uno de los grandes temas que se ha planteado siempre es el tratamiento de la atención de los enfermos terminales. Sobre este particular, doña, usted que está tan metida en el ámbito social, de no siempre de las clases económicamente pudientes. No, más bien siempre estoy con las no pudientes, pero bueno, es un poco mi signo. O sea, estar ahí intentando echar una mano. Pues yo creo que esa sí es una asignatura pendiente. Así como yo coincido con el contertulio de que la sanidad, nuestra sanidad en términos generales, cuando se viaja por el mundo, tienes la conciencia de que nuestra sanidad es buena, está bien articulada, bien estructurada, con personal muy formado. Sin embargo, si vamos a hablar de la fase terminal de la vida, de cuando las personas empiezan a perder facultades, ahí no tenemos la respuesta adecuada. No existen servicios sociales públicos ni suficientes ni aproximados. Las familias se ven desbordadas a veces porque tienen el padre y la madre pues en una situación que no se valen por sí mismos. Nuestra sociedad ha cambiado mucho en la medida en que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, es decir, que aquellas mujeres que atendían a los ancianos, a las personas en fases ya muy terminales, yo no digo puramente como consecuencia de una enfermedad, sino como consecuencia del final de la vida y de ir perdiendo facultades. Bueno, pues las mujeres hemos desaparecido de las casas, estamos trabajando, no nos podemos hacer cargo de los ancianos. Ese servicio social, familiar, que formaba parte de nuestro acervo cultural, porque era así como funcionaba la familia, esto se ha modificado y paralelamente no se han creado los servicios para paliar esa situación. Yo creo que además se crean, y de hecho de vez en cuando salen unas noticias sórdidas sobre residencias de tercera edad, de pobres ancianos que entregan lo que tienen y que están en una situación terrible. Yo creo que ahí un cero. Yo creo que hay un cero porque además ni siquiera se oye nunca a los responsables públicos que van a asumir servicios sociales públicos para atender a estas personas. Digamos que por ahí crecen asociaciones, empresas privadas, con ánimo de lucro, crean residencias de mil formas, maneras, como si fueran hospitales para crónicos, pero sin llegar a serlo. Las personas que trabajan en esto ganan muy poco dinero, no están cualificadas. Bueno, yo creo que eso sí es un desierto lleno de espinas. Es mi opinión, ¿eh? Yo, hasta donde sé, da un poco de temor incluso, porque a veces dices, voy a tocar esta puerta y no sé lo que me voy a encontrar. Don Juan. Pues estoy de acuerdo. Bueno, es estupendo. Estoy de acuerdo. Estupendo que... Estoy de acuerdo porque lo vivo y lo he visto, ¿no? Claro. O sea, lo mismo que empecé antes, yo creo que nada hay más temido por los seres humanos que la enfermedad. Sí. Y los seres humanos, cuando están enfermos, se empobrecen. El que es pobre, cuando está enfermo, es más pobre. Más pobre. Y las desigualdades, el ser humano está acostumbrado a aguantar desigualdades, unos más gruesos, otros más delgados, unos más ricos, otros más pobres, pero lo que no aguanta, lo que sufre, lo que no tolera es la desigualdad en la atención, sobre todo en la enfermedad y sobre todo en la última parte de la vida. Y eso sí que se ve, y uno lo ve como el que es pobre, cómo se hace tan vulnerable, y sobre todo cuando está terminando su vida, que todos sabemos que la persona mayor es mucho más vulnerable que el joven. Y si encima está perdiendo la salud, y si encima es pobre, pues ahí la diferencia es tremenda. Entonces, yo creo que uno de los aspectos más importantes y de las necesidades mayores que tiene esta sociedad en este momento es el garantizar un poco la atención a los enfermos, ya no digo terminales por enfermedad, sino a la última
parte de la vida, que debe ser tan agradable, pues como oí yo en un foro europeo que se decía, hay que tratar de que nuestros jóvenes, nuestros niños nazcan saludables, nuestros jóvenes sean saludables, nuestros adultos sean saludables y nuestros mayores, nuestros viejos, hablando claro, mueran saludables y mueran bien, dignamente. Y eso es lo que habíamos hablado, es decir, yo acabo de oír a la contertulia una cosa tan importante como lo que se plantea con una persona mayor. Un enfermo ya es un problema, pero ya no es un problema de él como enfermo, sino es un problema económico, es un problema de trabajo laboral, porque hay personas que tienen que cuidar a ese enfermo, y si es mayor todavía más. Es un problema social porque tiene a toda una familia alrededor de ese enfermo. Y si se ve como persona y no se ve como un contexto amplio de que familia, trabajo, economía e incluso, lo más importante, responsabilidad del Estado y responsabilidad de los gobiernos, y en este caso el gobierno autónomo. Sí. Y ese es el final de todo ese contexto, la responsabilidad que tiene el gobernante para resolver un problema que hoy por hoy no lo tenemos resuelto en Canarias y prácticamente en España bastante poco. Y yo pues... ¿Y los ayuntamientos en esta materia prestan la colaboración adecuada? Bueno, yo creo que hay algunos ayuntamientos que han desarrollado más los servicios sociales, ¿no? Pero yo creo que a los ayuntamientos les correspondería prestar servicios sociales a aquellas personas que no han contribuido al sistema público de la seguridad social. Y ahí, bueno, podemos igualar, no vamos a hablar de beneficencia, pero hablamos de personas que han contribuido y los que no han contribuido, y existen las pensiones no contributivas. Yo creo que a los ayuntamientos les correspondería más de forma coordinada, porque no tiene sentido que un ayuntamiento ponga un servicio para la tercera edad con un perfil determinado para aquellos que no han contribuido. Yo creo que deben de poner servicios de ese tipo. Y me estoy acordando ahora de una casa que hay para mayores en San Andrés y Sauces, porque yo la he visitado varias veces, y allí están esas personas que se van quedando solas. Unas tienen una pensión contributiva, otras no contributiva, y yo creo que es bueno que de forma coordinada los ayuntamientos, porque es la administración que está más próxima al ciudadano y es la que detecta cuando, por ejemplo, hay un matrimonio de mayores y de pronto muere uno y entonces se queda el otro solo y los hijos a lo mejor ni siquiera viven en ese mismo municipio. El ayuntamiento sabe y debe de saber y conocer lo que le pasa a sus ciudadanos, ¿no? Y a través de los servicios sociales del ayuntamiento. Entonces yo creo que sí que tienen un papel, deben de tener un papel fundamental como conocedores de la realidad y como portavoces de esa realidad, pues ante los cabildos, ante el gobierno autónomo, ante aquella administración competente, ¿no? Y por supuesto yo creo que las personas que han contribuido no pueden tener una pensión de jubilación indigna que no les permita acabar su vida con dignidad, que esa sería la palabra, es decir, con dignidad, dignamente, que tienen cubiertas sus necesidades, ¿no? Las necesidades básicas de una persona mayor, que a veces pues van perdiendo esas facultades y cada vez a lo mejor necesitan un servicio mayor. Yo creo que sí, que los ayuntamientos deben de reclamar para sí competencias y poder poner centros para que tampoco tengan que, en la medida de lo posible, municipios que no sean muy grandes, pues que se puedan quedar, para que estas personas que aún pueden caminar durante el día puedan salir a la plaza del pueblo. De servicio, más o menos. Claro, no, sí, sí. Y luego, desde luego, los terminales de enfermos, crónicos, ya terminales, pues ahí yo me atrevo a decir que no sé tanto, que sé menos, sé más de lo social. De los enfermos crónicos siempre los familiares pretenden dejarlos en la residencia. Claro, y en los hospitales estos que hay de crónicos, yo estaba ahora recordando, no lo digo porque haya sido del Partido Popular ni nada, sino el Arafo tiene un geriátrico. Sí, lo conozco. Que no está nada mal, está bastante bien. Y allí incluso ese hospital... Además en un sitio muy bien colocado y muy bonito. Muy bonito, muy bien colocado, y resulta que incluso está con una atención bastante personalizada, es decir, individualizada. Hay personas, concretamente conozco un señor que ha sido maestro de allí, porque es un pueblo donde yo estoy vinculado, no por esto, sino porque casi me considero de ese pueblo, ¿verdad? Y resulta que Arafo, pues van a esa persona que fue maestro, por ejemplo, pues está muy bien durante el día, pero por la noche ya no tiene familia y se queda en ese hospital geriátrico. Y allí le atienden, le toman la presión, le dan los retoques médicos que necesita y luego se va por el día a esto. Y así hay muchas personas que están allí y están bien. Eso es una labor que yo creo que se podría hacer en varios. El otro día también estuve en Valle Gran Rey, que fue un momentito a visitar ahí, a un centro de estos, que conocía
a una señora que había perdido a sus hijos de enfermedad de la sangre, ¿verdad? Y ella está allí ahora sola, porque sus hijos los perdió, y está sola, y sin embargo pude ver que ese ayuntamiento de Valle Gran Rey pues tiene allí su centro de personas todas enfermas, realmente eran ya personas mayores, todas las que no tenían problema de una mala circulación y pues estaban todos. Esa situación no era, la de, por ejemplo, como la de Arafo estaba más o menos bien dentro, la de Valle Gran Rey pues necesitaba un poco más de retoque. Yo le hubiera puesto pues más una situación probablemente de falta de economía que tienen y debería tener pues más asistencia social, una enfermera más, había unas 20 personas, solo había una persona que les atendía, necesitaba otros cuidados. Ese es un mundo verdaderamente en este momento para mí desesperante, porque uno trata de resolver y son personas que están todas perfectamente con su cabeza bien, pero que no tienen familia, que están allí, que están enfermas y que la atención es la que puede el ayuntamiento como puede, y ahí debería de haber una especie de coordinación entre ayuntamientos, cabildos, gobierno autónomo e incluso Estado para resolver ese problema. A mí me ha sorprendido un poco que los cabildos, que son los gobiernos de las islas, ¿no? Realmente, hayan hecho algo que ha desfasado. Y estoy recordando, por ejemplo, hasta el año 70, en la etapa predemocrática, incluso en la etapa de la transición, yo por razones profesionales trabajaba en un cabildo, fue algo que me chocó. La coordinación, por ejemplo, el psiquiátrico, el apoyo económico venía de los 4 cabildos de las islas, de cada provincia. Es decir, Gomera, Palma, Hierro y Tenerife pagaban el psiquiátrico de Santa Cruz. Había una especie de... eran las mancomunidades entonces de servicio. Esto se transforma y se transfiere y desaparece con el tema en aquella época del 87, etc. Y sin embargo, en cada isla no observo, al menos a mí, no quiero saber su opinión, la opinión de ustedes dos, la posibilidad de una coordinación insular en este tipo de servicio. Yo desconozco cómo funciona eso de la coordinación a nivel sanitario, lo desconozco, pero es que has tocado el tema de los enfermos mentales. Sí, que es un tema gravísimo. Y también ahí hay grandes vacíos. Hay dos tendencias. Hay dos tendencias, pero yo las creo que dicen que se acabaron los psiquiátricos y los que evidentemente requieren asistencia, eso está claro. Claro. Y yo creo que ahí venció una de las tendencias, se ha puesto prácticamente en la calle a todo el mundo y bueno, yo creo que eso habría que retomarlo, porque si era negativo o no era lo adecuado, un sitio tan cerrado y a veces de por vida, yo creo que deja a todo el mundo en la calle. Y esta crítica la hago yo en nombre de una amiga y compañera del psiquiátrico de Tenerife, que siempre dice que los extremos, que antes era un extremo, luego ha sido otro, y que no es correcta, que no es lo mejor, desde luego, que se podría mejorar mucho más la asistencia a los enfermos mentales. Pero yo desconozco lo de las otras islas, yo lo que conozco es la isla de había Tenerife. Una coordinación, hasta el año 76. Conozco más Tenerife. No hay psiquiátricos, que yo sepa, en La Palma, Gomera y Hierro, y tienen que venir aquí. No, la asistencia de salud mental es otra gran... Es otra asignatura. Una asignatura pendiente que tiene que resolverse, no está bien. Y luego, pues la asistencia domiciliaria, ¿verdad? Que esto es importante. Esto sí que tengo que decirlo. Esto sí lo tengo que decir. Nosotras, en el año 87, es decir, Solidaridad, impartimos un curso de formación ocupacional con 7 madres solteras, aquí en Tenerife. Y creamos la primera empresa cooperativa de servicio de ayuda a domicilio para tercera edad, que después se amplió a minusválidos, que es la empresa Mararía. Bueno, es de las cosas que hemos hecho las mujeres pensando y que ha tenido después yo creo que fue pionera, luego han surgido otro tipo de empresas, pero ese servicio digamos que se acuñó como tal con una formación dentro de lo que era el INEN, porque el INEN, como el IFEN ahora, solamente te apoya una formación que no esté reglada, y nosotras nos tiramos el farol, pero salió bien, de diseñar un proyecto formativo para trabajadoras que fueran auxiliares de ayuda a domicilio para tercera edad. Y a raíz de ahí creamos la cooperativa. Y todavía hoy, que eso fue en el 87, esa cooperativa, como una empresa absolutamente ya independiente, que no tiene nada que ver ya con Solidaridad, porque estuvieron tuteladas 3 años, pero luego ya no, pues eso lo pusimos en marcha nosotras. Y me siento muy orgullosa de cómo se hizo, de lo bonito que fue,
de cómo, haciendo un análisis de las mujeres que saben hacer cosas y necesitan trabajar, qué personas necesitan que se trabaje con ellas. Y los otros análisis de quién necesita el servicio, quién puede hacer un servicio, llegamos a la cooperativa Malaria, que yo creo que fue, con todas las críticas que se le puede hacer, que seguro que hoy, después de tantísimos años, pues habría que hacerlas, ¿no? Pero ahí se hizo algo muy interesante y era una empresa cooperativa de 7 madres solteras que fueron las que comenzaron esa experiencia. Y yo creo que eso habría que ahondarlo mucho más. Seguro que además la formación de ayuda a domicilio para tercera edad necesitaría una formación más amplia, no solo aquella que le dábamos en unos cursos de 150 horas. Eso sí, iban también sanitarios, ¿no? Para... Hay otro tema... Bueno, aquí me lo he comido yo. Hay un tema, don Juan, creo que el tema de servicios sociales lo sabe por el complemento cuando le dejan el enfermo en la cama y dice, yo no me lo quiero llevar, busque usted dónde lo puedo meter. Claro, pero al final lo vives igual, ¿no? Y lo que estaba, y por eso digo que la gran tendencia y debe de ir ahí, hacia desarrollar muchísimo la asistencia domiciliaria. Yo creo que eso sería la situación más óptima, ¿verdad? Porque permite a la persona pues estar en su medio, en su ambiente, en su pueblo e incluso en su casa, que es lo más importante. No hay nada, con sus muebles, sus fotos. Y donde la propia familia pues a lo mejor convive con él, lo que pasa es que no le puede atender durante el día y durante ese día puede estar atendido. Yo creo que esa es la situación óptima y es a la que se debe de tender. Yo también, yo creo que el servicio de domicilio debería de perfeccionarse mucho más y debería de generalizarse mucho más y permitir que una persona mayor pueda elegir. Y si elige quedarse en su casa, en la medida en que se puede ir valiendo, pues que tenga el servicio ese que necesita. Si tiene una pensión adecuada y puede, pues que asuma una parte del pago del servicio. Y si no tiene absolutamente nada, pues que corra a cargo. Es que parece que cuando llega uno a lo que llaman ya la cuarta edad, lo que pretenden es institucionalizarte. Ahí te mueres enseguida. Te institucionaliza y entonces inmediatamente pierde el control. Pero hay otro tema que yo no puedo dejarla escapar, de ponerlo igualmente entre nosotros, y es el tema de la drogodependencia, en cuanto que creo que es un tema que no puede tener abanderamiento político, de ninguna tendencia, pero es un problema social enorme, sanitario, por un lado, social, de atención individual y familiar. ¿Qué posibilidades desde la etapa de consejero que se plantearon los primeros atisbos al momento actual? Bueno, yo recuerdo aquella época, que era una época de la consejería, pues teníamos asumido un poco lo de la drogodependencia y ese presupuesto que venía del Estado para atenderla. Y claro, las dos grandes líneas era pues la lucha contra la oferta, y que era puramente policial y luego pues la demanda, claro, que es la drogodependencia. Y eso pues es un problema que yo creo que se sigue manteniendo. O sea, el gran problema que tenemos con la drogodependencia pues sigue siendo, pues por un lado, pues la facilidad que hay para que la droga se distribuya y que entre por las fronteras, por mucha persecución que se haga, pues sigue fluyendo de manera, cada día salen los medios de comunicación de que hay tremenda incautación de grandes alijos de droga. Y el otro gran problema es cuando ya lo tenemos pues instaurada la drogodependencia en un ser humano, ¿verdad? Y eso es una situación terrible porque es lo mismo, está en el mismo contexto que hablamos antes. Se trata de un enfermo que tiene una adicción tremenda a algo que cuesta muchísimo dinero, de que toda una familia queda absolutamente dependiente de eso y que los gobernantes tienen que desarrollar todas las políticas necesarias para ayudarle, sacarle de ahí, y eso no es nada sencillo. Eso en este momento yo lo veo uno de los grandes problemas que tenemos y que no es fácil de resolver, pero que sí, que hay que tomar una decisión tremendamente contundente. Yo no puedo entender cómo puede llegar al alcance en nuestro medio, con las tremendas, con el avance tecnológico que tenemos, de cómo puede llegar a distribuirse de esta manera la droga.
y facilitarla de tal manera para que esté en la calle, esté en la calle, esté en los institutos, esté en los colegios, eso no puede. Yo creo que aquí hay un fallo importante, hay una mirada para el otro lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo no los quiero culpar a ellos directamente, pero desde luego ha habido como una dejación. Es como cuando decimos, ¿qué vas a hacer si esto no tiene remedio? Esto no hay quien lo controle. Bueno, pues yo creo que no, que si con ese pensamiento evidentemente la droga está en cualquier esquina. Y esta es droga adulterada y va generando enfermos, destrucción de familias. Bueno, las mujeres que acuden a nuestro centro, las mujeres que acuden a nuestro centro, ¿cuántas madres están absolutamente atropelladas por hijos toxicómanos que les roban todo? Ya no les queda nada, no les queda nada porque todos se lo han ido robando sus hijos para venderlo para la droga. Yo creo que aquí tiene que haber un compromiso más serio, que a mí me parece que se ha dejado, de verdad se ha abandonado mucho. La lucha contra el tráfico yo creo que se ha abandonado mucho, porque en Tenerife es una cosa increíble. En cualquier sitio, en cualquier esquina, ahora en carnavales, vamos, no solamente la droga, yo estaba pensando en la coca, pero las pastillas, además se ha abaratado mucho. Es decir, porque antes la coca estaba muy cara, pero ahora mismo está en 1/3 de lo que valía hace 5 años, con lo cual, claro, cuesta menos, pero eso hace que acceda mucha más, sobre todo la juventud, que acceda con más facilidad a la cocaína, ¿no? Y las pastillas pues son baratas dentro de lo que es nuestro mercado, ¿no? Y nuestro nivel adquisitivo, pues las pastillas son bastante asequibles para la gente joven. Y sí que yo creo que es tremendo que en nuestra comunidad autónoma, en nuestra isla, hay un nivel de consumo impresionante, sobre todo en la gente joven. Esto está, y seguro que en los hospitales se tiene que ver. Hay muchos jóvenes enganchados y enfermos y de muy difícil solución, porque luego yo también creo que está bien que haya ONGs que estén ahí, pero a mí me parece que la parte fundamental de la asistencia la debería de llevar también la sanidad pública. Porque las ONGs que han nacido en torno a las toxicomanías, no todas, pero hay algunas que son un poco sectarias, un poco... es como que el toxicómano también es una persona muy tan conflictiva, porque después se convierte a veces se convierte en conflictivo social y conflictivo familiar, entonces hay como una tendencia al rechazo, ¿no? También en el seno de la familia. Y esto, bueno, pues hace que esa persona se vaya como marginando. Si después se van generando organizaciones no gubernamentales, medio sectarias, que tienen ahí unas intervenciones raras, ¿no? Y no quiero dar nombres, pero yo creo que en nuestra mente está el que ha habido, o otras que son excesivamente religiosas, excesivamente, que en realidad lo que les están vendiendo es como un mundo mágico que mientras lo sostienen estos líderes con sus muletas, pues a lo mejor el chico o la chica está ahí, pero como la magia no existe y la vida es bastante dura, y para un toxicómano es muy dura, y rehacer su vida, incorporarse en el mundo laboral, recuperar prestigio social entre la gente, todo eso es muy complicado, pues si los chicos caen en este tipo de sectas medio religiosas, todo eso es muy complicado. Y ahí también creo yo que ha habido una inhibición. Yo creo que ha habido bueno, esto no tiene solución. Yo creo que debe de tener solución, que la policía y la Guardia Civil y el Ministerio del Interior y todas las policías locales deberían de ser más activos. A lo mejor es que les tienen que mandar, yo no digo que la culpa sea de ellos. No, es que quizás se ha enfocado solo el tratamiento de la droga desde la perspectiva de la represión. Pensemos que el concepto del drogadicto como enfermo, que la única ley, una de las pocas leyes que lo acogió de entrada fue la Ley Canaria de Drogas, que decían que eran enfermos, mientras que se veía casi como la consecuencia del tráfico o de aquel que con motivo o ocasión de la droga cometía delito. Pero es que el drogadicto no es solamente el drogadicto que ingresa en un centro penitenciario o en un centro de menor judicial, sino aquel otro que también tiene ese problema social o que lleva un comportamiento absolutamente normal en el entorno normal y es realmente un drogadicto. Porque drogas todo, ¿no? También es el alcohol. Y el tabaco. El tabaco. Pero en la medida en que no es un riesgo, o sea, no significa un riesgo familiar ni social, una persona adulta, pues también hay un margen de libertad de si quiere beber o quiere...
Porque Pero ahí puede ser podríamos entrar económico, en ¿no? la legalización o no, Pero podría la ser legalización puede o ser no un de la problema droga, ¿no? económico, es decir, no es lo mismo tener un tetraviric de alcohol, que es muy fácil con una pequeña limosna, que intentar buscarte la dosis necesaria para mantener el mono. No, ya, Ese es un hay tema, una diferencia ahí es y donde plantea... eso lleva a comportamientos sociales. Pero, por ejemplo, ¿qué opinan de esto del intento que va a hacer la Generalitat por un lado y el gobierno vasco por otro? En la Generalitat, que están pensando en poder recetar la marihuana con fines terapéuticos, y en el País Vasco incluso aquellos toxicómanos de heroína que no tienen posibilidad de salir, el poder aplicársela también. Esto ha salido en esto, supongo. Sí, que eso... Tenemos un minuto. Bueno, eso, Bueno, eso ha ocurrido en otros países también que utilizan pues los derivados del cannabis como analgésicos y como para la terapéutica del dolor, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que eso realmente lo que hay que ser conscientes del daño que produce para la salud la droga. Y yo insistiría muchísimo en hacer unas campañas tremendas de lo que pasa a las personas que consumen droga, y entre ellas pongo también el tabaco. ¿Cómo mueren? ¿Cómo les hace daño? Produce el cáncer de pulmón, que el tabaco hace daño, y que sabemos todos que es una de las consecuencias tremendas que tiene el consumo de tabaco. El de la marihuana y el del derivado del cannabis es todavía mayor. Y el daño de hemorragia cerebral por la coca y por los derivados de la coca y por las pastillas es enorme. Y los infartos de miocardio es enorme. Y entonces lo que hay que darle a la población y a los jóvenes, que cuando están haciendo eso, que tienen que ser consecuentes de que se están quitando la vida, pero insistirles y verles, transmitirles no esa parte alegre. Pero paralelamente a esto, la asistencia sanitaria a enfermos así. Claro. Se puede entender que... Claro que la debe de haber, claro que la hay, pero es que además... que se le podría administrar aquello que le alivie el dolor sin esa moral cerrada, decir, es que cómo se va a legalizar esto. Pero no, pero lo que ocurre es que existen otros fármacos que cumplen su función. Que me manifiesta claro, a favor pero eso de la pero si lo quieren investigación. utilizar, que lo utilicen, pero si Ya. cumple la función mejor que eso, la morfina. Antes los morfinómanos eran los mayores Claro. adictos. Pero es que Adictos claro, a la pero la morfina. morfina hoy ya refinada, como se hace, los derivados modernos de últimas generaciones de morfina, primero no producen adicción, y segundo, son mucho más sedantes y te quitan el dolor muchísimo más que todas esas estupefacientes. Y no hemos hablado nada Señor, el tiempo... de la industria farmacéutica. Eso lo podemos hablar en otro día. programa. El tiempo en televisión es inflexible. Yo les quiero agradecer la colaboración, que la presencia en este programa, y despedirme de ustedes, para contar con ustedes en otra ocasión, para hablar incluso de la industria farmacéutica, y despedirme de los telespectadores, esperando poder contar con ellos la próxima semana. Buenas noches.